Bienvenidos chicos a otro video del canal. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de congruencia. ¿Qué tenemos? Tenemos esta figura, acá tenemos teta, acá tenemos dos teta, acá tenemos dos segmentos que tienen igual medida y acá también, ¿no? Acá tenemos tronquito y acá tenemos tronquito, indicando que esas medidas son iguales. Mira, el consejo clásico que siempre se hace es que cuando tengas un triángulo donde tengas por un lado teta y por otro lado dos teta, siempre se recomienda hacer lo siguiente: trazar una seviana. ¿Pero con qué condición? A ver, vamos a trazarla. Ya está. ¿Con qué condición voy a trazar esa seviana? Con la condición de que este ángulo sea 2θ. O sea, este ángulo sea igual que este. ¿Por qué? Porque este también es ángulo externo de este triángulo. Y si acá es θ, acá debe ser θ. La suma de dos ángulos internos te da un ángulo externo. Entonces, formas un triángulo isósceles y otro triángulo isósceles. A ver, si este es un triángulo isósceles, acá es tronco, acá es tronco. Los lados tienen que ser necesariamente iguales. Y acá también, ¿no? Como tenemos isósceles, si acá es tronco, acá también es tronco. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar triángulos congruentes. Mira, el video pasado yo te enseñé un caso de congruencia. El caso ángulo, lado, ángulo. Allá, ¿no? Si teníamos dos ángulos en dos triángulos que sean iguales, o sea, si acá tenemos alfa y teta, acá tenemos alfa y teta, y entre los dos ángulos hay un lado en común, una medida en común, o sea, si estos son iguales, ¿qué podemos afirmar? Que estos triángulos son congruentes, son exactamente iguales. Con estos datos es suficiente afirmar que son congruentes. Por el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces, por acá voy a formar un triángulo que sea congruente con este que estás viendo. A ver, ¿y por qué lo hago? Mira, porque acá tenemos un segmento que es igual a este. ¿Sí o no? Por algo está ahí. Hay que usar los datos. Ya está. Hay que saber aprovechar los datos que tenemos. Como estos son iguales, voy a aprovechar y acá voy a construir un triángulo que sea congruente con este. A ver, he construido dos segmentos de tal manera que acá sea teta y acá sea teta. Entonces, estos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué caso? Por el caso alación. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ya está. Entonces, si son congruentes, si en este triángulo la teta se lo pone el tronco, acá también, ¿no? A teta se le debe poner el tronco. Y como es isósceles, acá también es tronco. Ya está. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... ¿verdad? Este ángulo de acá es 6θ, ¿no? Eso lo tenemos de dato en el ejercicio. Entonces, lo que procedemos es trazar un segmento que va desde este punto hasta este vértice del triángulo. ¿Ya? Y también vamos a trazar desde este punto un segmento hasta este de acá, para formar dos triángulos isósceles. Mira, acá tenemos un triángulo isósceles, pero ¿cuánto van a ser sus medidas? A ver, mira, acá vamos a prolongar este lado del triángulo y vamos a prolongar este de acá. ¿Ya? Este lado lo estoy prolongando. A ver, ¿por qué? Si acá por opuestos, si acá es teta, acá debe ser teta. Ya está. Y este ángulo de acá, ¿cuánto mide? Es un ángulo exterior a este triángulo de negro, ¿no? Y como acá es 6θ y acá es teta, pues la suma de los dos te debe dar este ángulo externo.
Entonces acá debe ser 7 tetas. 6 tetas más teta, 7 tetas. Entonces en este triángulo de acá, este isósceles tiene por ángulo externo 8 tetas. 7 tetas más teta, 8 tetas. Entonces, ¿cuánto van a ser sus ángulos? Estos ángulos internos. Recordemos que en un triángulo isósceles los ángulos opuestos a los lados iguales también van a ser iguales. Y como tenemos 8 tetas de ángulo externo, entonces cada uno va a tener que ser 4 tetas y 4 tetas. ¿Sí o no? Porque son iguales. Y la suma de ellos te debe dar 8 tetas. A ver, si es 4 tetas acá, ¿cuánto debe ser acá? 2 tetas. ¿Sí o no? Porque la suma me debe dar 6 tetas. A ver, aquí tenemos un ángulo. ¿Cuánto debe ser ese ángulo? Debe ser 2 tetas. ¿Por qué? Porque en este triángulo que estás viendo, tenemos de ángulos internos 2 teta y teta. ¿Cuánto debe ser el ángulo externo? La suma, ¿sí o no? O sea, todo esto debió ser 3 teta. Como acá tenemos teta, para completar el 3 teta, acá debe ser 2 teta. A ver, mira, por esta parte vamos a aplicar propiedades de ángulos entre rectas paralelas. Mira, recordemos que cuando teníamos acá, por ejemplo, alfa y acá tiene que ser necesariamente alfa. Y si ocurre eso, ¿qué cosa yo llego a decir? O sea, ¿qué cosa voy a concluir? Que esta recta L1 y esta recta L2 tienen que ser paralelas, ¿no? Porque cumple la propiedad de ángulos correspondientes, de ángulos entre rectas paralelas. Y mira, acá justo tenemos un ángulo que es 2 teta y acá tenemos otro ángulo que también es 2 teta. Cumple la propiedad de ángulos correspondientes, chicos. A ver, mira, si acá tenemos, a ver, le ponemos un ángulo, si acá tenemos alfa, bueno, por isósceles, este también va a ser alfa, ¿no? A ver, entonces como estas rectas que ves son paralelas, este azul y este negro son paralelas, entonces también se debe cumplir lo siguiente, ¿sí o no? La propiedad de ángulos alternos internos. O sea, por un lado tenemos alfa que mira hacia allá, arriba tenemos alfa que mira hacia allá. Ángulos alternos internos. Entonces, si acá es alfa, este de acá también va a ser alfa. A ver, mira, en este triángulo, como tenemos 2 teta y alfa, para que den 180 necesariamente debe ser alfa. Porque mira, acá teníamos alfa más 2 teta, te debe dar 180. Inicialmente en este triángulo teníamos eso, alfa más 2 teta, te debe dar 180. Entonces acá, como tenemos 2 teta, tenemos alfa, entonces el tercer ángulo necesariamente debe ser alfa, para que dé 180. Este lado, este segmento, voy a ponerle que sea culebroncito, ¿ya? Mira. Entonces, ¿qué voy a decir? Acá le vamos a poner letras, que sea A, B, C y D, ¿ya? Lo colocamos acá, si quieres. El triángulo A, C, B, ¿no? Y el triángulo D, lo colocamos de esta manera, D, B, C, ¿no? Ya, ¿cómo son esos triángulos? A ver, vamos a ver. Tenemos acá alfa y alfa, ¿sí? En estos ángulos, alfa y alfa. Y por el otro lado, en B, C, D, tenemos alfa y alfa, ¿sí? Aquí, alfa y alfa. Y entre los dos ángulos está culebroncito, ¿sí? En este triángulo, entre los dos ángulos está culebroncito. A ver, y en el otro triángulo, entre esos ángulos, ¿quién está? Culebroncito, ¿sí o no? Entonces, acá también es culebroncito. ¿Qué puedo decir de esos triángulos? ¿Cómo son esos triángulos? Son
congruentes. ¿Por qué caso? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, como son congruentes, esos triángulos son exactamente iguales. Entonces, si acá a alfa se le opone tronco, en este otro triángulo a alfa se le debe oponer también tronco. Entonces acá es tronco. Y como es isósceles, acá también es tronco. Ya está, chicos, ya está resuelto. Mira, fíjate acá, en este triángulo. Tenemos tronco, tronco, tronco. ¿Sí o no? ¿Qué cosa es eso? Es un triángulo equilátero, chicos. Equilátero. A ver, lo voy a indicar acá. Mira, acá que sea el punto E, le voy a decir que el triángulo ACE es equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque tiene todas sus medidas, todos los lados tienen la misma medida, ¿sí o no? Todos los lados del triángulo van a ser tronquito, tronquito y tronquito. Entonces, de frente, vamos a decir que 4θ debe ser igual a 60 grados, chicos. Porque en un triángulo equilátero, cada uno de sus ángulos tiene que ser 60. Entonces, acá simplemente el 4 lo pasamos a dividir, θ sería igual a 60 entre 4, y eso es igual a 15 grados. Y esto es la respuesta final. Ya está, chicos. Qué bonito ejercicio, ¿eh? Qué bonito ejercicio.